vis à Jérusalem. Vivo en Jerusalén Et j'enseigne y entre différentes disciplines la enseño méditation varias juive. disciplinas, entre ellas la meditación judía. Quand je dis méditation juive, Cuando digo meditación judía, on ne doit pas entendre qu'elle soit uno no réservée. debe comprender que esté reservada a judíos. Elle est juive d'un point de vue Es judía de un historique, punto de vista histórico, traditionnel, tradicional, et également y asimismo pour servir para l'objectif. ponerse al servicio du del judaïsme. objetivo del judaísmo. On pourra préciser par la suite. Podremos dar más precisiones un poco más adelante. Cette méditation Esta meditación devrait être appelée ces méditations. debería llamar, Elles sont son, composées d'une están pluralité compuestas de technique. una pluralidad de técnicas. L'objectif de chacune d'elles El objetivo de cada una de ellas est de nous permettre d'entrer es permitirnos entrar dans des états d'introspection profonde, en estados de introspección profunda, de silence, de silencio, de vide, de vacío, et de tenter d'y demeurer e intentar quedarse ahí pour écouter para escuchar ce qui se passe à l'intérieur de ces lo que dimensions. sucede al interior de estas dimensiones. Et si nous parvenons à écouter, Y si logramos escuchar, alors c'est de réussir doucement, doucement à le traduire en entonces mots. es lograr poco a poco traducir esta experiencia en palabras. Et bien évidemment, Y por le supuesto, transmitirlo. notre tradition nous enseigne qu'à l'intérieur Nuestra de ce tradición vide nos dice que al interior de este vacío existe, existe, según une las ou plusieurs interpretaciones, una o varias puertas portes permettant de rentrer dans des que dimensions permiten différentes penetrar en diferentes dimensiones. que les neurologues appellent aujourd'hui Los la neurólogos conscience hoy lo modifiée. llaman la conciencia modificada. Dime, ¿cómo es que podemos pegar la etiqueta judío o judía a este tipo de meditación? ¿Por qué difiere del otro tipo de meditaciones de otras culturas o de otras tradiciones? Avant de parler des différences, Antes de hablar de diferencias, je voudrais me référer à un texte du Talmud me gustaría hacer referencia a un texto del Talmud qui nous enseigne que nos dice, nos enseña, qui nous précise, puisque ces écrits sont más bien également que dans nos la da, Bible, que nos precisa, qu'Abraham a donné à l'un de ses que Abraham fils, dio a uno de sus hijos, les fils qu'il a eus après de Isaac los et hijos que Ismaël, tuvo después de Isaac e Ismael, Ismael e Isaac, los que tuvo después. il a donné des savoirs Les entregó secrets, saberes secretos, à l'intérieur desquels la méditation est entre los très cuales probablement cuenta muy au centre. probablemente la meditación en el centro de estos Il l'a donné legados. vers l'Extrême-Orient pour qu'il amène ses connaissances vers l'Extrême-Orient. y las dio para que se lleven estos conocimientos hacia el extremo oriente. Aujourd'hui, nos sages nous disent que c'est très Hoy en probablement día, nuestros sabios dicen que es muy probablemente en India y en China, etcétera, que llegaron. comme on le sait, ¿Cómo Abraham podemos saberlo? Abraham est l'anagramme de Brahman, es le el créateur. anagrama de Raman, el dios creador de India. Il est intéressant, sans donner aucune affirmation. Y es muy juste interesante, intéressant, sin proceder a dar ninguna afirmación, pero es interesante de s'amuser à regarder en fonction des divertirse, époques a mirar de la en función de las création épocas de la creación, du corpus indien, en función de la creación del corpus indio, bien évidemment biblique,
voir toutes y ces también relations bíblico, et linguistiques et historiques. el ver todas estas relaciones lingüísticas, históricas y todos los paralelos que existen entre ellas. Ce qui veut dire qu'il y aurait, Cual quiere decir pourrait y avoir des, que habría o podría haber une source commune. una fuente común, un origen común. Et les traditions ensuite ont modelé ou auraient Las modelé tradiciones después forjaron, delimitaron, modelaron cette unité commune, esta en fonction de unidad leur común culture, en función de leurs sus ambitions, culturas, en de función de leur sus état de ambiciones, compréhension. en función de los estados de comprensión que tenían. La méditation juive a un élément La meditación judía spécifique et central pour une raison. tiene algo específico y central, es específico y central por una razón. C'est qu'elle est au service. Se encuentra al servicio de dos estados. Le premier, entre El primero, inférieur, el estado inferior, entre, digamos, entre c'est comillas, le Ruach HaKodesh, l'Esprit es Saint, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, et celui y juste aquel au-dessus, que está justo encima, l'état de prophétie. que es el estado de profecía. La méditation a été pendant des milliers d'années La meditación estuvo durante miles de años, fue el elemento central du judaïsme, del judaísmo, l'élément vivifiant. el elemento que le daba vida. On pourrait presque dire l'âme de la pratique. Podría casi decir el alma de la práctica judía. Ça a été pendant des millénaires Fue la durante possibilité miles de años, pour les juifs fue una posibilidad para los devenir, judíos au sens strict du de terme, volverse, prophètes. en el sentido estricto del término, volverse profetas. Au temps de David, du roi David, En los tiempos del rey David, le Talmud nous relate que près d'1 million el Talmud de nos cuenta que cerca de 1 millón de étaient judíos eran profetas. il y avait des écoles prophétiques. Habían Et on escuelas sait que la proféticas méditation était l'élément y central sabemos que la des meditación travaux qu'ils era un effectuaient. elemento central de los trabajos y prácticas que ejercían. Cuando tú hablas en la historia de estos Nevi'im, de los profetas, ¿cómo podemos distinguir entre, dijo el medio millón de, Un millón. un millón de profetas? ¿Cómo podríamos distinguir, si hay grados de profecía, es decir, hay quienes eran más profetas que otros y más importante aún, ¿cuándo podemos era posible establecer quién estaba hablando con la verdad y quién solamente estaba falseando? Au temps biblique et au temps du roi David, En los tiempos bíblicos y en el tiempo del rey David, la préparation pour devenir prophète était draconienne. la preparación para volverse profeta era muy severa, esparciaca. C'était pas il ne suffisait pas de déambuler dans les rues de No Jérusalem bastaba en disant la bonne parole. con deambular por las calles de Jerusalén dando la buena noticia, ¿no? Las buenas palabras. Il y avait un travail redoutable de midot, Había un trabajo de midot muy fuerte, casi temible. un travail incroyable, bien évidemment, sur les textes Un trabajo increíble, obviamente, sobre los textos et sur les secrets. y sobre los secretos. Ce qu'on appelle aujourd'hui des secrets, puisqu'ils étaient Lo que hoy se extrêmement llama, populaires. lo que llamamos hoy en día secretos, puesto que en ese tiempo eran extremadamente populares. Une hygiène alimentaire incroyable, Había una increíble higiene alimenticio, une vigilance sur chacun des Una mots que l'on prononce, vigilancia sobre cada una de las palabras que se pronunciaban. bien évidemment sur le rapport à autrui, Evidentemente también una atención particular en la relación al otro. bref, des sortes de la comparaison. Entonces, Israël en est la resumen, source, une sorte de monastère perdonen la comparación, pero Israel fue como el origen de una especie de monasterio dans en lequel el on cual essayait se intentaba de parfaire son être à un point quasi ultime. perfeccionar su ser a un punto casi último, así el más Extremo. alto. Sí. Donc les maîtres
qui enseignaient Entonces cela los maestros que enseñaban savaient reconnaître la esto, juste voix, le juste ellos verbe. sabían reconocer la voz justa y el verbo justo. Mais quand les gens se mettaient en prophétie, Pero cuando la gente se ponía en profecía, es decir, en este estado de profecía, se les llamaba los locos. parce qu'aux yeux d'une personne qui n'est pas préparée, Porque a los ojos de una persona que no está preparada, la, la, la faculté d'introspection et l'image que cela la capacidad de introspección y la imagen que eso ofrece al mundo exterior peut être trop forte. pueden ser demasiado fuertes. Et donc on peut dire, c'est Entonces uno puede decir, miren, he aquí un loco, o miren, he aquí un iluminado, etcétera. donc il est extrêmement difficile de Entonces pouvoir resulta affirmer extremadamente difícil el poder afirmar que quién es profeta y quién no lo es. et pour finir, Y para terminar con esto, punto, les sages des époques los antérieures sabios de las épocas bíblicas avaient bien évidemment d'autres référents tenían, por supuesto, otros referentes que los sabios de la diáspora, puisque en diaspora, puesto que en la diáspora las referencias para saber quién es profeta y quién no lo es ont été modelés par les estuvieron malheureux accidents des forjadas por los accidentes desafortunados de los falsos profetas qui ont causé beaucoup de troubles dans les communautés que causaron muchos problemas y conmociones en las comunidades judías. Muy bien. Precisamente cuando tú haces una referencia a la cuestión física del Naví, del profeta, yo quisiera preguntarte, siento yo que hay una especie de contradicción. Por lo menos cuando hablamos de profetas en el mundo judío, yo no los veo con esa condición que tienen los profetas en el lejano oriente o en la India, una cosa así, sino gente más robusta. Eso es lo que yo veo, probablemente estoy equivocado, sino veo gente un poco más robusta, más alimentados, no tanto castigando el cuerpo. Esto puede ser una contradicción. Además, siento que sí hay un elemento que tú dijiste de esta higiene corporal y este sacrificio. Ahora, si es así, si hay una especie de sacrificio para llegar a ser un profeta, la pregunta es si en el judaísmo se permite que tú castigues tu cuerpo. on approfondit dans les différences entre les Ok, traditions. estamos entonces profundizando sobre la diferencia entre las tradiciones. Que la, Transcurren los 2000 años de la diáspora, los sabios nos enseñan que el ascetismo no proviene del judaísmo. une bonne raison à cela Una buena razón para ello est qu'il n'est absolument pas possible de faire souffrir son que corps. no resulta posible hacer sufrir el cuerpo Dans ce travail d'éveil, j'entends. en este trabajo de despertar. Impossible. Es imposible. Et il y a en effet un paradoxe, parce que si nous En étudions les textes, efecto, hay una paradoja, puesto que si estudiamos los textos, nous voyons des sages d'avant la diaspora, vemos a sabios enfermés de dans antes de des la grottes diáspora pendant des encerrados années et des en années, cuevas durante años y años, ne mangeant quasiment rien, comiendo prácticamente nada, ayant un fichu, je dirais une peau de bête quasiment sur les épaules. con solamente un pedazo de trapo, una piel de bestia sobre los hombros. Ce paradoxe est explicité Esta paradoja se encuentra
explícita et on trouve une réconciliation y uno puede encontrar una reconciliación en las enseñanzas del Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov nous Baal dit Shem Tov se nos dice partez avec en début de semaine que partía en principio de semana avec un petit pagne sur le dos et quelques con morceaux de pain. con un pequeña saco de tela, sobre una pequeña bolsa de tela en la espalda, un morral y pedacitos de pan. Et partait s'isoler pendant une semaine pour méditer. Se iba y se aislaba durante una semana para meditar. Et il revenait Y luego volvía pour le Shabbat. para el Shabbat. Et quand les opposants à sa pensée, à son Cuando mouvement, los que se oponían a su pensamiento y a su movimiento l'accusaient d'ascétisme, lo acusaban de ascetismo, ses disciples répondaient, mais le Baal Shem Tov, sus discípulos respondían que cuando Baal Shem Tov regresaba, au pire, il disait, oh, que en mon el sac peor est un de peu los lourd. casos comentaba que, ay, mi morral está un poquito pesado. C'est-à-dire que, au-delà du fait Es qu'il n'a decir, que más probablement allá même pas del mangé hecho ses de pains, que a lo mejor ni siquiera se tomó, muy probablemente ni siquiera comió sus panes, il revenait pour le Shabbat, comme il volvía était para parti, Shabbat sans aucune exactamente souffrance. como se fue, sin ningún tipo de sufrimiento. Son niveau spirituel, Su nivel son espiritual, élévation, su elevación, lui permet de le s'alimenter permitían autrement qu'avec alimentarse la de otra nourriture manera matérielle. diferente a los alimentos materiales. Hay un momento en que se divide la meditación judía con la cábala, o siempre van de la mano o no tienen ninguna relación. Là, comme vous le savez, Kabbalah, como lo saben, viene del verbo lekabel, recevoir. es decir, recibir. Plus encore, recevoir le flux divin, Más aún, recevoir les visions recibir el flujo divino, recibir las visiones divinas. pour Hoy la en día, quasi-totalité para des la gens et des spécialistes, casi totalidad de la gente y de los especialistas, la Kabbale, et cela la depuis Kabbalah, quelques siècles déjà, y esto desde hace algunos siglos, est une connaissance es un intellectuelle, conocimiento intelectual, une philosophie extrêmement una haute, très filosofía élaborée, extremadamente alta, digamos elaborada, séduisante, muy seductora spéculative. y especulativa. Elle n'a de Kabbalah qu'une partie Ya no tiene de connaissance Kabbalah intellectuelle. más que una parte del conocimiento intelectual. Donc si on se dissocie de cette connaissance-là, on peut répondre Si par uno l'affirmative. se disocia L'état de ese prophétique conocimiento, se puede entonces responder sí. El estado profético est en relation está en relación totale avec la Kabbalah. total con la Kabbalah. La prophétie est la Kabbalah. La C'est-à-dire profecía la réception. es la Kabbalah, es decir, es recibir, la recepción, recibimiento. Conferencias que vamos a impartir Sera divisée van a en plus- dividirse sera divisée en plusieurs parties. La en première varias partie partes. sera La une primera partie parte historique. será una histórica. Une autre partie expliquera Otra pourquoi, parte nos explicará connaissances por ont qué nuestros conocimientos disparu pendant 2000 han ans. desaparecido durante 2000 años. Une autre partie sera plus technique Otra parte sur, será un poco más la técnica manière qu'avaient nos prophètes de devenir sobre la prophètes. manera que tenían nuestros profetas de volverse profetas. Y también nos tomaremos el tiempo de explicar un poco la situación en Israel Face à ce mouvement de pensée, frente a este movimiento de pensamiento, cette envie de rechercher estas ganas de à buscar nouveau en nous de cette nuevo connexion en particulière. nosotros esta conexión particular. On échangera, répondra à des questions. Vamos apprendra a intercambiar, probablement vamos a responder a preguntas con el público et on pratiquera y también practicaremos une petite méditation. una dans un pequeña premier temps meditación de- en un primer tiempo de unos 20 minutos. ouvert à tous. Esto está abierto a todos Et on ponctuera par une invitation
Y terminaremos con una invitación à une seconde para una segunda sesión d'une méditation plus longue, en la cual se desarrollará una meditación más larga, 1 heure, de 1 hora, où les gens qui auront envie en la cual la gente davantage que goûter tiene este deseo podrá probar más cette connexion de esta conexión que bien évidemment ils connaissent consciemment que déjà, mais on va dire de la evidentemente retrouver. ya conocen, que sea consciente o no, pero esto les permitirá reencontrarla. Tout ce que nous avons à faire, et Todo je lo crois que que c'est la loi tenemos, principale, todo lo que realmente tenemos que hacer, todo lo que nos queda por hacer es recordar. il y a un aphorisme, une maxime que j'aime beaucoup, Existe un aforismo o una máxima que me gusta mucho c'est à propos de la goutte d'eau. y tiene que ver con la gota de agua. Une goutte d'eau, ce n'est évidemment pas un océan, Una gota de agua, evidentemente, no es un océano, mais un océan sans goutte d'eau, pero un océano sin gotas de agua, qu'est-ce que c'est? ¿qué es? Alors on essaiera pour le mieux Entonces de les faire trataremos repartir avec une goutte d'eau. que en el mejor de los casos partan con una gota de agua de ellos.